Hola Sergio, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Juliana, soy comunicadora social por la Universidad de Lima, tengo una maestría en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, una especialización en la misma universidad en filosofía, ciencias y religión. He escrito 2 libros publicados, ¿no? Que es Educación en serio e Ideología de género y sus efectos, 50 preguntas y sus respuestas. Actualmente trabajo dirigiendo la asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, que es una asociación que básicamente lucha contra toda ideología que atenta contra la dignidad humana, ¿no? Ya llevo 10 años entre una y otra cosa en este trabajo y bueno, ahí estoy, ¿no? Siempre tratando a través de la comunicación, digamos, medios de comunicación, redes, formación, ¿no? Hablar un poco de la batalla cultural, ¿no? Temas sobre la Ujú. batalla cultural que vivimos ahora y ya. Ahora, tú hablas mucho acerca, y creo que uno de los temas principales tuyos es tu batalla contra la ideología de género. Cuando tú le Sí. preguntas a alguien que podría estar en ese barco de la ideología de género, ponerlo ahí, te dicen que no existe la ideología de género. Te hablan del enfoque de género o alguna palabra similar. ¿Por qué Es es que no así? pueden decir que es ideología, pues, porque ideología en el término, o sea, cuando tú usas esa palabra en la connotación que tiene es precisamente negativa. Entonces, alguien que te defiende la postura no te puede decir que es una ideología, ¿no? Entiendo. ¿Y qué es una ideología de género? ¿Qué es La lo que tú ideología, combates? la ideología, o sea, la ideología, el término ideología en la connotación que se usa para el género tiene 2 características principales. La primera es que es una construcción en la cabeza de alguien Ujú. que busca imponerlo en la realidad. No es algo que recoge de la realidad, la interpreta y luego hace un tipo de enfoque o teoría, ¿no? Y la segunda es que se basa en una premisa falsa. Y cuando tú aceptas esa premisa falsa, inmediatamente tienes que aceptar toda la serie de consecuencias lógicas que devienen de esa premisa falsa. Te pongo un ejemplo. La ideología que más conocida del siglo XX es la nazi, ¿no? El nazismo. Ok. Para simplificar un poco y entiendan los que nos escuchan. La premisa en la cual se basa el nazismo es la superioridad de una raza. Ujú. Entonces hay personas que dicen que aceptan esa premisa que de por sí es falsa como verdadera y por lo tanto, si tú aceptas una premisa de esa naturaleza, tienes que aceptar todo lo que trae aceptar esa premisa. ¿Y La primera, qué trae la ideología de género detrás? la ideología de género, la premisa falsa es que el sexo biológico es secundario y no es determinante. Lo que realmente determina en la persona humana es la cultura, lo construido, lo aprendido, ¿no? Lo que aprende de la cultura. Ujú. Y la desvincula totalmente y 100% de la biología. La biología es como, en la sexualidad para ellos es exactamente que tú nazcas rubio, moreno, ojos azules, es igual de determinante que tú seas XX o XY. O sea, la ideología de género se basa en algo que probablemente hoy día en Perú se piense de una forma, pero probablemente en Tailandia se piense de otra forma. No hay algo que nos podamos agarrar, algo que sea, como Eso es dices tú, el sexo. científico, Ujú. porque o sea, es antibiológico, anticiencia, porque las personas O sea, somos es una teoría social, es XX, una teoría psicológica. sí, exacto, somos XX u XY. De Lo que acuerdo. tú hagas con tu ser hombre y ser mujer viene en el ámbito del hacer, no del ser. Y lo Ujú. que busca el género es que el hacer, la conducta, se convierta en el ser. Y por lo tanto propone una nueva antropología, una nueva forma de ver al ser humano que no corresponde con la realidad, por eso es una ideología, ¿no? Los seres humanos somos XX o XY, y hay personas que son o sea, casos muy concretos que tienen algún tipo de anomalía física, pero no cromosomática, ¿te das Ujú. cuenta? Entonces, es una forma de que busca deconstruir, ¿no? El ser humano y construir sobre eso, sobre un nuevo ser humano, una nueva forma de ver lo que es, su biología no lo determina, ¿no? No tiene ninguna influencia.
entiendo. Y es por eso, y acepta la autodenominación, es decir, yo me autodenomino X cosa La y... percepción, ¿no? Más que la Ujú. realidad. Entonces, que una cosa es lo que tú te creas y otra cosa es si es verdad o no. ¿Te das cuenta? Entonces, la gente dice, bueno, tú tienes que respetar que esa persona se sienta así, así, yo respeto, pero de hacer leyes o que lo pongas como un enfoque obligatorio en la educación básica escolar y que le enseñen a todos los niños que eso es verdad, incluido a los míos, no estoy de acuerdo. Si tú te Total. quieres tener un gato, me parece maravilloso, y si tu mamá te quiere comprar un ratón de juguete, me parece lindo, pero tampoco puedes obligar que a mis hijos le enseñen eso en el colegio como que es algo que es así o que es científico, que está bien, ¿te das cuenta? ¿Y dónde Ahí está aparece? el problema. ¿Cuál es el origen de esta ideología? La ideología de género, bueno, a ver, lo que pasa es que tú te puedes remontar a los siglos, desde el siglo XIII, si te da la No, pero ya gana. como una corriente más fuerte, como una corriente... A partir de los mediados del siglo pasado, de los años 60, junto con la revolución sexual y el feminismo radical, ¿no? Ujú. Son las feministas, sobre todo de los años 60, 70, que comienzan a introducir esta visión del género, ¿no? En la cultura. ¿Y en el Perú en qué momento llega? En el Perú, gracias a Dios, siempre llega todo tarde. Entonces, mira, yo vengo trabajando en este tema de género, así, mi libro debe ser del 2017, más o Ok. menos. Ya, ahí ya era algo como que yo lo tenía muy presente, pero en Perú todavía había muchas personas que pensaban que yo estaba viendo pues marcianos, más o menos. Esa raíz, o sea, a raíz de que se introduce en el Currículo Nacional de Educación Básica, que la gente comienza a tomar conciencia que el monstruo ya estaba adentro. Pero Técnicamente, eso ha la sido hace primera, 2, 3 años, creo, ¿no? 2016-17, cuando Ok. sale Ollanta y entra Kuczynski. El gobierno de Ollanta-Humala es el gobierno que más políticas de género ha implementado en el Perú. Él es el que arranca, digamos, el que acelera todo. ¿Y Pero y previamente, por qué en el crees que... gobierno de Toledo, Ujú. ya se dieron algunas, digamos, las primeras bases para que esto suceda. Si retrocedes mucho, un poco más, todo esto empieza ya a gestarse en Beijing y en el Cairo, ¿no? En las conferencias de la mujer y de la población de la ONU, donde, por ejemplo, por el Perú va Marta Chávez, ¿no? En la época del gobierno de Fujimori. Ok. Entonces, pero acá digamos que tú digas, oye, ya empieza la primera norma que introduce algo de género en el 2007. Entiendo. ¿Y quién está detrás de esto? ¿Es una tendencia global? ¿Es una Eso tendencia...? sí, mira, a mí no, yo personalmente, si tú revisas todo lo que yo hablo, escribo, Ujú. comparto, es bien, yo no hablo de nuevo orden mundial, ni Totalmente de de, acuerdo. yo no digo eso. Ujú. Yo creo que es un fenómeno de múltiples variables de influencia. Ok. ¿Ok? Hay intereses globalistas, sí, hay intereses de personas concretas fuera, sí, hay intereses de personas aquí, sí, hay intereses de políticos, sí, hay intereses de ONGs que viven, o sea, que yo creo que esas son las madres del cordero, ¿no? Las ONGs que su razón de ser y de existir es generar esto, precisamente, esta ideología, esta Ujú. realidad que es ideológica, para ellos poder recibir dinero y y poder trabajar en esta realidad. Un ejemplo concreto, por ejemplo, la redundancia es la violencia de género, ¿no? Si tú Entiendo. revisas, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y las ONGs asociadas, cada día, cada año que pasa y más dinero invierten y más dinero piden de la cooperación internacional, etcétera, para la lucha contra la violencia de género, cada año hay más violencia. Hay más En teoría, feminicidios. la violencia de género es una violencia porque te odio porque eres mujer. Eso es estrictamente lo que ellos dicen. O sea, ni ellos mismos llegan a explicar, pero si tú quieres ser estricto con lo semántico, Ujú. tendría que ser esa violencia que se ejerce de un hombre a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Sin embargo, Medio absurdo, ¿no? ¿cómo decirte? Bolsón,
por decir Ujú. de alguna manera, meten, por ejemplo, asesinato a niñas, asesinato a ancianas, ¿no? Asesinato del chico que quiere robarle el celular a alguien y no la conoce. O sea, cualquier asesinato a una mujer lo meten dentro de la categoría feminicidio. Entiendo. Y lo meten dentro de la categoría de violencia de género que les permite anchar la data Ujú. para justificar la recepción de dinero. Mira, ¿De cuántos homicidios, feminicidios se habla al año, por ejemplo? mira, el último informe oficial que existe, o que yo por lo menos he podido ver, Ujú. que contrasta, no, o sea, a ver, si tú entras al Ministerio de la Mujer, vas a encontrar datos solo de feminicidios, pero no vas a encontrar los datos contrastados con los asesinatos en general la problemática de la violencia. Mira, Entiendo. en el año 2018 se presentó un informe de homicidios en el Perú contados uno a uno. Ok. ¿Ya? Y es un informe que consolida información del Ministerio de Justicia, de la Policía, del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Mujer, de la DININCRI, ¿cómo se llama De ahí. este? Del INEI, Ujú. etcétera, ¿ya? De todos los asesinatos que hay en el Perú, homicidios, ¿no? Por violencia, dolosos y tal, había alrededor de 2.800 Al año. al año, Ujú. de los cuales el 97% eran hombres, Ok. ¿ok? 116, 17, que es alrededor del 3%, Ujú. eran mujeres, feminicidios. Dentro de estos feminicidios, que eran 120, digamos, cerremos un número 120, Ujú. el 50 o 55% era por la pareja, Ok. expareja, ¿no? Y la otra gordo estaba entre conocido, desconocido, familiar, etc. Entonces, si tú reduces estrictamente, ojo, yo no quiero invisibilizar a nadie ni Ujú. decir, eh, oye, esas 60 no valen su vida. Por supuesto, que valen Ahora, su vida y todo. A lo que voy es que meten millones de dólares a esta problemática, ¿te das cuenta? Y ujú. meten en un mismo saco como que todo es violencia de machista. Ok. Entonces, no solucionan el problema, sino en cambio, cada año hay más feminicidios. Entonces, siempre mi pregunta es, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿Qué o trabajo están está haciendo? mintiendo con las cifras, o están haciendo un pésimo trabajo. Porque si tú estás Claro. invirtiendo mucho más dinero y cada vez hay más feminicidios, o estás mintiendo, ¿te das Ujú. cuenta? O haces un pésimo trabajo. ¿Y qué Porque no, trabajo no hacen? O entiendo, sea, no mi pregunta entiendo. es, ¿cuál es el trabajo del Ministerio de la Mujer? ¿Qué? ¿Le da El cartillas? Ministerio de la Mujer es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. O sea, en Ujú. realidad no debería solamente circunscribirse o acotarse a la violencia de género. Debería haber poblaciones vulnerables y la Ujú. mujer en todos sus desempeños o en todos sus roles, por ponerle algún término, como por ejemplo la mujer madre, la mujer no estudiante. Si tú revisas, entras ahorita a la página del Ministerio de la Mujer, vas a ver que todos los programas que vienen promocionando, promoviendo, todos son masculinidad tóxica, violencia de mujer, violencia de género. No hay ningún programa que tú digas, oye, ¿y dónde están, no sé, las poblaciones vulnerables, la discapacidad, ¿no? Los niños en general. Las madres de familia, o sea, las madres de familia son mucho más mujeres, digamos, en términos numéricos, ¿no? Ujú. Que no hacen nada. ¿Y cuánta Porque gente para ellas crees, eso no existe. Porque, ¿sabes por qué no existe? Porque no da plata, pues. y cuánta gente crees que vive de esto? O sea, muy aparte del aparato burocrático que es un ministerio o un instituto, ¿cuánta gente vive de Mira, no esto? te puedo dar un número, pero te puedo decir que solamente si entras a analizar la plata que reciben de la cooperación internacional, se te paran, bueno, a ti no se te puede parar los pelos, pero se te paran los pelos. Mira, Entiendo. revisas
si tú revisas, porque es un comportamiento sistemático, Ujú. piden un monto, ¿ya? Vamos a ponerte $100.000, que es lo que menos piden, ¿no? Digamos un monto, Ok. pero piden mucho más. Y dicen, ok, el objetivo es erradicar o la típica, que los periodistas de las regiones, San Martín, no sé, Loreto, y no, sepan comunicar dentro de sus noticias con enfoque de género. O sea, Ok, hay gente que vamos a paga hacer una para... charla 1, vamos a hacer charla 2, vamos a hacer charla 3, y entonces tú dices, ya, ok, objetivos, te mandan todo el... Están publicados, ojo que creo que están hasta el 2018 porque no se actualiza esa página. Entiendo. Ya, revisas y el típico corte es, resultados no han sido positivos porque el Perú es un país todavía muy conservador y no asistieron. Ya, de los $100.000, $1.000 en pasajes, $5.000 en las charlas, ¿no? En $94.000 gestión y útiles. Oh my God. Ok. O sea, estoy caricaturizando, Ujú. pero no te sorprendas que encuentras esa información. Entonces, claro, yo digo, si yo fuera el señor de fuera que doy plata, yo ya comenzaría a decir, oye, ya yo no sé si darles plata, pues porque si todas las respuestas son, no, el Perú es un país conservador, todavía no está listo para el enfoque de género, ¿para qué me pides plata, pues? Si todo va ahí. Otro ejemplo concreto. Ujú. ¿Has estado al tanto de el paro agrario y Sí, la reforma de la ley agraria, que ¿no? fue hace un par de meses, me parece. Ya, Ujú. sí, justo cuando entras a Gasti, ¿no? En Ujú. diciembre, si no me equivoco. Bueno, la nueva ley agraria exige que los empresarios del agro hagan talleres de enfoque de género entre los agricultores. Ok. Entonces tú dices, ¿what? O sea, ya, ahora es ley y el agrario tiene que hacer para que venga a la, ¿no? Una fila o lo que sea, él tiene que ir, ¿y quién le va a dar la charla del enfoque de género al señor? Las Al, famosas ONG que viven de esto. Uno. Ujú. Segundo, tú anda a hablar a la SUGEL, ¿no? De escolares que tienen que dar charlas de género, charlas de familia. O sea, es el Ministerio de Educación, a través de la UGEL, quien tiene que validar a quién diablos invita el profesor, el director. O sea, si el director es católico, Ajá. cristiano, o le da la gana de invitar, pues no sé, a la psicóloga de la parroquia o al católico, no puede. Eso lo determina la UGEL y le dice quién puede ir y quién no puede ir a O dar sea, charlas de colegio ese que él tema dirige. definitivamente está muy politizado, en conclusión. Está netamente politizado desde hace... No existe Ujú. género sin política, sin leyes, porque como es científico y antinatural y no calza en el sentido común, la única forma que tú puedes querer que la mayoría que tiene sentido común y hay gente que piensa, porque así somos la mayoría de los seres humanos, ¿no? No se puede adherir eso si no es a la fuerza. Entiendo. ¿Te das cuenta? Porque si lo dejas naturalmente, como la religión, por ejemplo, la gente si le da la gana, pues va a misa, no va a misa, de seguir a ellos, pues, o si tienen algún culto, no tienen, nadie te obliga a tener un culto, ¿te das cuenta? Ujú. Ya, acá no, acá la Ahora, única forma es imponiéndolo, ¿no? ahora, pasando a otro punto relacionado, se habla mucho de la famosa brecha salarial, ¿no? Es una de Ajá. las los argumentos que se utiliza para reforzar esto, decir que las mujeres ganan menos que los hombres. Eh, ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, es que depende, pues, Ujú. depende de dónde lo digas. Es distinto que yo te hable desde, no sé, Finlandia, que desde Perú, ¿no? Yo creo que, por Hablemos del ejemplo, Perú, hablemos del las Perú. brechas Estamos en hablando, Perú, hablemos, me encantaría, Sergio, que podamos discutir de brechas de género en Perú. Me encantaría. Yo creo que las brechas son de otro tipo, ¿no? Yo creo total. que antes de hablar de brecha de género, tenemos que hablar de brechas económicas y sociales. O sea, a mí, por ejemplo, cuando me dicen, sí, las niñas son ¿no? más maltratadas o tienen menos oportunidades, y yo le digo, ¿y los niños? O sea, el día que tú
efectivamente aplanes el terreno para que un niño de Ayaviri, Puno, tenga la misma oportunidad que una niña del Markham en Lima, ese día discuto todo lo que tú quieras si esta niña tuvo más, pero nuestras diferencias como país son, nuestras urgencias, nuestras crisis, son tan marcadas en aspectos básicos. O sea, la gente, nos estamos muriendo, no hay oxígeno. O sea, no te estoy hablando de la vacuna, de la cama UCI, no, te estoy hablando de oxígeno. Total, No hay total, total. agua. O sea, hay poblaciones completas sin agua, sin posta médica. Los chicos no han podido ir al colegio con la pandemia y sin pandemia hay colegios sin techo, sin baño. Y tú me estás hablando de brecha de género. Ahora, pero estas políticas continúan durante la pandemia, o sea, no es que hayan parado. O sea, ese dinero sigue entrando a las arcas de estas ONGs y estos institutos y se sigue No, viviendo de esto. no solamente eso, sino que se aprovecha la pandemia para nuevamente generar una necesidad de género. Mira, te lo pongo aquí. Dime. Mira, el Ministerio de la Mujer, Ujú. apenas empezó lo de la pandemia, ¿cuál fue sus primeras campañas? No, ahora que vamos a estar confinados, la violencia de género se va a agudizar porque la víctima va a estar, ¿no?, dentro de la casa. Viviendo con el agresor. Bueno, Ujú. te cuento, que eso es algo que nadie habla y nadie lo ha sacado, que se han reducido los feminicidios. ¿Por qué? Porque el lugar más seguro para una mujer es su hogar. Entiendo. ¿Te das O cuenta? sea, Cuando esa teoría enamorado de... te mata Ajá. fuera de tu casa. Dicen, no, que hay maridos desgraciados, malditos que asesinan. Sí, pero de todos los feminicidios, el 3% los hace el esposo. Wow. El 97% lo hace el novio, la pareja, matrimonio. Cuando yo digo esto me dicen, la señora cucufata. No, cuando tú educas en un compromiso, en responsabilidad, en que la mujer y el hombre tengan una relación sana de familia, el hogar es el lugar más seguro para una mujer. ¿Te das cuenta? Entonces, Entiendo. y eso lo demuestran las cifras. Y te dicen, pero hay mujeres que han muerto. Sí, también mueren niños. Y también Mueren mueren hombres. aquí, también mueren abuelos. O sea, nunca vamos a ser 100% perfectos, pero la estadística, cuando tú eres un funcionario público, un ministro, tienes que usar la data, la estadística para tomar decisiones para hacer políticas públicas. Entonces, si lo que la estadística te está diciendo es que el menor porcentaje de violencia se da en un matrimonio bien constituido y el otro se da en parejas, uniones de hecho, exparejas, enamorados, lo que dicen relaciones tóxicas, ¿por qué no Ujú. promueves lo que es más seguro? Obvio. Sin obligar. Bueno, lo que te respondiendo a tu pregunta sobre cómo se aprovechó. Entonces comienzan a decir, no, que el género, no sé qué, que la violencia, por aquí, por allá. Luego, el Congreso de la República, hace menos de 2 semanas, a la Comisión de Mujer y Familia, Ujú. hizo su reunión, su sesión, invitó a la nueva ministra, que es Silvia Loli, que habló sobre la violencia de género en COVID, ¿no? Y los siguientes invitados eran las mamás por la diversidad para hablar sobre cómo sus hijos sufren, ¿no? Los chicos que tienen disforia de género y que ya debería venir la ley de identidad de género. En el mismo semana que Alberto de Belaunde presenta el proyecto de ley de identidad de género en el Congreso. La mismo mes que Gino Costa, también del Partido Morado, presenta la ley para despenalizar la eutanasia, que es parte de la misma agenda, ¿no? Aborto, eutanasia, qué sé yo. Y, y antes de eso, cuando empieza la pandemia, inmediatamente salen a pedir que por favor permitan el aborto libre en las mujeres infectadas de COVID. Cuando se demostró que si tú tienes COVID, el niño nace sin COVID o con COVID, pero no por eso lo vas a matar. Entiendo.
Y están ahí los documentos, está la norma que tuvo que salir Víctor Zamora, el exministro, a decir, no, no, nosotros no hemos dicho eso. Pero aprovechan y lo meten, que tiene que ser parte del protocolo del aborto terapéutico, ¿no? Porque el protocolo del aborto terapéutico es el caballito de batalla del cual todos se quieren apropiar para meter ahí todas las... Hablemos del aborto, ya que te tocas el tema. El aborto en Perú está penado. Es decir, madre que aborta, no sé si es cárcel, es trabajo comunitario, es una falta que hay que ir a firmar, no lo sé. Ahora, ¿estarías de acuerdo que sea despenalizado? Es decir, no. ¿Y por qué sostienes que no? Porque yo pienso, yo creo que hay principios que uno no debe transar y hay derechos absolutos con los cuales uno no puede transar. Y el primer derecho inalienable de cualquier persona es la vida. Y nadie tiene por qué decidir bajo ninguna... acá justo, ¿ves? Acá es que mi perro es pro vida. Sí lo veo. Ninguna persona puede decidir cuándo otra es digna o no de vivir. ¿Por qué? Porque la dignidad es algo que es tu sello, o sea, nadie te lo puede dar, porque en el momento en que un grupo de personas decidan qué tipo de coyuntura le da dignidad a una persona, hoy puede ser por violación de la madre, mañana puede ser porque a la madre le provocó, como viene pasando, ¿no? Como viene pasando. O sea, el aborto, como a nivel político, utiliza, como todo, ¿no? Como todos los que quieren hacer política con este tipo de cosas, los casos emblemáticos, ¿no? La niña violada, discapacitada por el padrastro, bla, 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 para poder validar toda su postura, que es el aborto libre. Y basta ver lo que ha pasado en Argentina. En Argentina acaban de aprobar, ¿no? Despenalizar el aborto el Senado. Y si tú revisas la ley, ¿ok? Te dice lo siguiente, hasta la semana 14 es aborto libre. Ok. Tú puedes abortar si te da la gana, ¿ok? Y a partir de la semana 14 hasta el final del embarazo, que es la semana 40, tú puedes abortar con estas condiciones. Decir que te violaron firmando declaración jurada. Ok. Y no denuncian. No pasa por un peritaje, no hay una denuncia. Nada, pues porque a los 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿qué peritaje? No hay forma, exacto. ¿Ya? Y si es menor de 13 o 14 años, no estoy muy segura si es 13 o 14, pero no pasa de ese rango, menor de 13 o 14 años, la niña puede abortar sin declaración jurada. Y la segunda es si está en peligro la salud física o mental de la madre. Entonces tú puedes venir y decir, señor, mire, mi hija, yo creo que se va a volver loca con el niño, abortemos. Ya, eso es aborto libre, por donde lo llames. Y lo más triste de esto, Sergio, no es ni siquiera que tú digas, oye, el bebé, que a mí me da mucha pena, y ya. Pongámonos en una situación modelo que ellas mismas dicen defender. La niña violada, ¿no? Ok. Si tú estás en una casa, normalmente, y vives con tu agresor, porque, mira, esto cuando lo dijo Cipriani se le tiraron encima. Pero todas las que conocemos un poco de biología femenina, todos los que sabemos que es mucho más fácil salir embarazada si mantienes relaciones sexuales frecuentes y sistemáticamente que solamente un día. Totalmente. Eso sabemos todos. Eso no quiere decir que también existen casos en los cuales a ti te violen y ese día salgas embarazada. Ok. Pero estadísticamente son menores, ¿ok? Pero la mayoría de casos de niñas o jóvenes o adolescentes que salen embarazadas es porque conviven o tienen cerca a su agresor con el cual las cuales las violan sistemáticamente. Pongamos el caso de una niña de 14 años que vive con su padrastro, con su papá, con su primo, con su hermano. ¿Puede este señor llevarla a abortar? Y ni siquiera le piden declaración jurada. Y la regresan a su casa. Wow. Eso es lo que se ha probado. Entonces, cuando yo digo analicen, por favor,
No, es que tú quieres revictimizar a la víctima. Yo no quiero revictimizar a la víctima. Si a la víctima la violaron hoy día, si fuera mi hija, yo la llevo a un médico, ¿no? Que le haga todos los exámenes y toda la va, y denuncio, y me vuelvo loca, y veo qué pasa, ¿te das cuenta? Ujú. Pero, Pero si ella está violando sistemáticamente, yo nunca me voy a dar cuenta si esta misma persona, que puede ser su padre, el primo, el hermano, el vecino, el tío, el abuelo, quien sea, la lleva y nadie le va a pedir absolutamente nada, y en 10 días el médico tiene que hacerle sí así el aborto y no le tiene por qué comunicar a sus padres que esta niña está yendo a abortar. o sea, y en un mes o en 2 meses puede volver a salir embarazada esta mujer. Y la vuelven a llevar y la vuelven a llevar, y todos los datos tienen que ser privados y ninguno puede ser, es confidencial, nadie puede ser. Dime si eso no es impulsar el aborto libre y dañar y buscarme todo menos la integridad de la víctima. Ahora, pero es una realidad que hay mucha gente que aborta, o sea, no es algo que nos podemos tapar con el sol con un dedo. O sea, Y como hablemos el del Perú. asesinato, como Exacto. el robo, Entonces, como la exacto. infidelidad, La como pregunta el es, consumo de ¿qué es lo que droga. propones, qué es lo que propones tú para solucionar el problema? A ver, O sea, el el problema problema está. nunca va a ser cero. Ok. ¿Ok? En ninguna parte del mundo, o sea, en ningún lado. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana que haya gente, no voy a hablar lisuras acá, pero gente que es una Dale. maldita desgraciada y tal, ¿ok? Ujú, Entonces, pretender que sea cero nunca va a pasar. Porque es parte de nuestra naturaleza que hayan situaciones y personas que vivan ciertas desgracias y tragedias, como que a ti te atropelle un auto, o sea, eso pasa, total de ¿ok? acuerdo. Ok. Ujú, ¿Cómo lo haría yo? Yo, Juliana Caxia, trataría de salvar las dos vidas al extremo que yo pueda. Y trataría de que la madre, ¿no?, que ha sufrido pueda tener todo aquello que necesite, según sea el caso, para poder salir adelante de esta tragedia. Lo que yo creo que sucede con el aborto es que quiere solucionar una tragedia humana, ¿te das cuenta? ujú. Con un crimen o con la matanza de un inocente, como si nada pasara. O sea, te violaron o ya no quieres el bebé o fue un accidente, lo que sea, no importa. Aborta y va a desaparecer el problema. No, lo que va a desaparecer es el bebé. La experiencia no va a desaparecer, el trauma no va a desaparecer, no va a desaparecer la experiencia que has vivido. Lo que hay que Ujú. hacer con esa experiencia es tratarla. Por eso es que estadísticamente la mayor parte de las mujeres que se someten a un aborto terminan en una depresión y en un síndrome postaborto terrible, porque el gran engaño del aborto, Sergio, es que Ujú. te vende como que hay una alternativa. Y a la vida no tiene alternativa más que dejarla vivir. Todo lo demás es negativo. Todo lo demás trae, a mí no me gusta usar esa palabra, pero la Ujú. uso porque está de moda, trae karma. Ok. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo haría es eso, darle a la madre todo. Y finalmente, si no quiere quedarse con el bebé, trataría que el bebé vaya a un hogar que sí lo deseen y poder darle todo lo mejor, y a ella también. Entiendo. Nunca tú vas a encontrar una declaración mía donde yo haya dicho que una madre que ha abortado es asesina. Porque yo creo, por los casos que yo he visto cercanos, la gran mayoría de mujeres que no son los pañuelos verdes que gritan pintadas con betún y queman iglesias, sino la mujer que realmente vive la experiencia de dolor, que no son las feministas radicales, sino la mujer de a pie, sufre muchísimo con ese. Oye, si sufres habiendo tenido un aborto espontáneo, yo he tenido un aborto espontáneo hace 9 años Wow. y todavía todos los 14 de febrero, que fue el episodio, lloro y sufro. Yo no me imagino cómo debe ser si abortaste al bebé y luego te diste cuenta. Entonces, el dolor está ahí y lo que hay que hacer es atender esa herida. Las mujeres sanan. Cuando esas mujeres encuentran el camino de sanación, sanan y sanan muy bonito. Puedes ver miles de testimonios.
¿Te das Ahora cuenta? mi pregunta es, Pero la mayoría, muchas van a ciegas, no entiendo, saben, porque les venden esta alternativa como que con eso todo pasó. mi pregunta es, ¿de cuántos casos estamos hablando en el Perú ¿De qué, perdón? de abortos? ¿De qué abortos? Legales, ilegales. No hay aborto legal en Perú, Sergio. No te puedo dar Bueno, ninguna cifra. Y si alguien ilegales, ¿hay alguna cifra cercana? abortos terapéuticos, El legal es el terapéutico, el legal y el ilegal es el que se hace no, es fuera que de no esa. existe aborto legal, existe aborto despenalizado. El despenalizado y el penalizado. ¿Tienes El alguna cifra? penalizado, si tú lo consigues, me parece Ujú. maravilloso, porque como es delito, nadie te lo quiere dar. Sin embargo, las feministas siempre te dicen en el Perú hay no sé cuántos millones de abortos, ¿no? Yo sé, porque he escuchado cifras de 20.000, Pero no treinta hay, pues, a ver, mil. el que se atreva a darte una cifra, me cuentas y me la mandas. Entiendo. Ok. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. Esta marea verde, por decirlo de una forma, promueve otra tendencia que es que defender a ciertas minorías, ¿no? Sí, Entonces habla de la minoría LGTB. LGTBI, habla de, bueno, acá se habla más, yo bueno, estoy en Estados Unidos, aquí se habla más de las minorías raciales, Ujú. en algunos otros países, me imagino que en Europa se habla también de las minorías eh, de credo, llámese musulmanes, Ujú. siempre se han agarrado de este grupo de minorías para, como bandera, Política, para impulsar, exactamente. sí. Vamos a hablar del tema de la homosexualidad. La Ujú. primera pregunta es, ¿para ti la homosexualidad se nace o la homosexualidad se aprende? Yo creo que eso te lo tendría que responder un homosexual, no yo. A mí me da Ahora, exactamente igual si se nace o se aprende. No, no me ahora parece que sea un issue o un problema en el uh-huh. cual uno se va a meter. Te lo digo porque cuando hay esas políticas de género que se Ujú. promueven en estos manuales de educación, se dice que lo que no se quiere es homosexualizar a los niños, que los niños no se les puede homosexualizar al mostrarles eh, Pepito se casó con Jaimito o Claro. Juanita con Pepita. Ujú, ujú. Eh, yo estoy de acuerdo que a los niños se les enseñe todo, pero a cierta edad. Hay Claro, un tiene que tema, ser una enseñanza orgánica, como quien dice, ¿no? hay Con un su edad. tema de la edad que hubo un escándalo por unos libros o algo que apareció Los links pornos, entre en los comillas. links Llamó la pornos que prensa, en algún sí. momento se denunciaron. ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Eso se ha borrado? ¿Eso se continúa? ¿Hay una agenda detrás? No, lo que pasa es que, a ver, vamos por partes. Ujú. Eh, cuando se usa el término el Estado quiere homosexualizar, yo creo que está mal expresado y mal interpretado. O sea, viene Entiendo. mal por todos lados. Y voy a volver a eso en un segundo. El enfoque de género trae consigo como caballo de Troya la educación sexual integral. Si tú permites, aceptas, legalizas, propones el enfoque de género en la educación escolar básica, vas a tener que aceptar contigo la educación sexual integral. ¿Qué es la educación sexual integral? Es la pedagogía para educar sexualmente a los niños con la antropología del género. Entiendo. ¿Te acuerdas de las consecuencias lógicas de la premisa falsa? Ujú. Ok, una consecuencia lógica de aceptar que las personas no tenemos sexo sino género es aceptar que las eduquen sexualmente con esta educación sexual integral. La educación sexual integral trae como paquete, y no me lo invento yo ni nada, tienes que revisar todas las guías que vienen de la UNICEF, de la UNESCO y de la OMS y de la ONU, ¿no? Por decirte algunas, Ujú. traen consigo este tipo de contenido que nace de una mirada antropológica freudiana, ¿no? Keynesiana, Kinsey, que es que el niño nace ya con impulso sexual y por lo tanto hay que educarlo como si fuera un ser sexualmente activo desde temprana edad. O sea, Entiendo. eso es así.
Por eso es que tú ves, que te lo puedo pasar después, un manual del UNICEF que dice que a los niños de 5 años hay que hablarte de la masturbación. Claro, yo veo a mi hijo, y yo le he dicho varias veces, oye, mi hijo tiene 5 años y todo el día se está tocando, ¿no? Se masturba, no se masturba, el niño no tiene ni idea. Se está agarrando el genital, por ponerle un nombre, ¿no? El pene, por manía, porque le parece rico, porque tal. La carga sexual se la pones tú. Es diferente que se la agarre un adulto para masturbarse que se la agarre un niño porque le gusta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Distraerlo, ¿no? Decirle, hijito, ven acá, no sé qué, porque se puede volver una manía, pero ellos no tienen carga sexual, no tienen idea. Entiendo. Entonces, O a los sea, 5 años le quieren poner una carga sexual a un acto que no tiene. ¿Por qué? Porque el niño se toca. Bueno, se toca, pues. La niña también, pues, se le picará en algunos momentos y eso no significa que tenga ningún tipo de carga sexual el acto, ¿no? La conducta de. Pero todo lo sexualizan. Entonces, esos famosos links porno no son que a alguien se le escapó. Los descubrieron. No, no, no. Eso, educación sexual integral es eso. o sea, O tú si es mira, que, tú mira los contenidos de lo que comparte la ONU. Revisa educación sexual integral. o sea, si sacamos a la ideología de género o el enfoque de género, como lo queramos llamar, de la educación, esos links pornos no deberían estar ahí. No deberían estar. ¿Por qué? Mira, yo te hago una apuesta porque yo la he. Saca enfoque transversal de género y ponle enfoque transversal de sexo. Sí, saca la palabra género. Yo me he sentado con las que promueven esto en televisión a decirle, ok, te compro todo tu currículum, pero cambia la palabra género por sexo. No. ¿Por qué no? No, porque es una visión, claro. Porque si tú sacas la palabra género, tienes que sacar todas las consecuencias lógicas de aceptar esa premisa. Es una antropología, es una manera de ver el ser humano que ellos quieren tenerla. ¿Te das cuenta? Entonces, y cuando te dicen homosexualizar, no, yo no creo, yo no soy homosexual, conozco muchos, son amigos, como te digo, para mí es totalmente indiferente porque yo no voy por el mundo diciendo, hola Sergio, ayer me acosté con un hombre, hola Juan, ayer me acosté con una mujer, hola Lucho, dame por favor un crédito porque anoche estuve con mi vecina. Yo creo que a nadie le interesa lo que uno hace en la cama, en privado, todos somos ciudadanos y a ti te tienen que dar el mismo crédito que a mí, independientemente con quién te acuestes. Eso es lo que yo creo. De acuerdo. Y si yo trabajo contigo y tú eres homosexual o no eres homosexual, me da igual, porque si yo estoy trabajando, no estoy formando una familia contigo. ¿Te das cuenta? Entonces, me da igual, de verdad que para mí me da igual. Pero lo que dicen, lo que quieren, creo, describir cuando dicen homosexualizar, es que en estos contenidos de la ESI sí ponen la homosexualidad como una opción sexual preferente. Tan igual que un heterosexual. Entonces, tú ves que te dicen en esos manuales que yo invito a que vean el documental que ya tiene varios años que se llama The War on Children, que hizo Family Watch, que se recorrió todos los países, el Perú no, porque en esa época todavía no estamos en esos problemas, donde te describen cómo son las guías del EDESI. Wow. ¿Ya? Entonces, y te dicen como que, oye, si no quieres salir embarazada, ¿no? Y no, lo mejor es una relación homosexual porque no hay, pues, fecundación. Y te lo ponen como una alternativa más a la cual tú puedes acceder tan igual que un heterosexual. Tú me vas a decir, Yulana, pero es tan igual. Maravilloso, tú educa a tus hijos así, me parece lindo, llévalos al colegio que a ti te dé la gana, que les eduquen así. Pero ¿por qué el enfoque de género tiene que ser obligatorio en todos los colegios? Yo no tengo chance. O sea, el problema con el currículo nacional acá en el Perú es que se ha vuelto obligatorio en todos los colegios, privados, públicos, no importa el ideario, se ha violado, se ha ido por encima de la libertad religiosa, ¿te das cuenta? Entiendo. Y en el artículo constitucional que dice que todo padre tiene derecho a educar a sus hijos en los valores que ellos crean. O sea, yo entiendo que los derechos, o sea, perdón,
Yo entiendo que la enseñanza de un padre a un hijo está en los valores y el colegio debería limitarse a la formación académica, probablemente, ¿no? A lo científico, ¿no? Exacto, o sea, Mira, mi hija está en cuarto, ahorita pasa a quinto grado. ujú, Y yo el otro día escuché, porque ahora con esto de la pandemia, pues he tenido la oportunidad de escuchar pues, de qué van, ¿no? entiendo. Por ejemplo, la profesora les ha enseñado cómo se hacen los bebés. Y a mi hija ya se sentó a escuchar, porque ella me preguntó una vez, que fue muy chistoso, porque me dijo, estaba viendo una serie que ya, ese es otro tema, ¿no? Todo está impregnado, y yo ya he optado sí, sesgar por edad, pero inclusive en series que a su edad deberían no tener ese tipo de contenidos, tienen, ¿no? Y simplemente responder. Entonces me dijo, mamá, ¿qué es una madre sustituta? Wow. Pues claro, mi hija no tenía ni idea ni cómo para ella el bebé pues llegaba, no había habido oportunidad, tenía 9, 10 años, entonces le di un libro y hablé con ella y fue lindo, porque de verdad fue una conversación como más o menos que comiendo pizza y súper feliz, natural. Entonces cuando su profesora se lo habló, ella casi saca lima de uñas y se pone a limar. ¿Por qué? Porque yo ya le había explicado, Ujú. yo ya le había dado el contenido a ese fenómeno biológico, yo ya le había dado el contenido ético que yo quiero, que yo creo que es el correcto. Y por último, si a ti no te parece que es el correcto, ten tus hijos, edúcalos como tú te dé la gana, yo educo a los míos, ¿no? Y si quieres opinar, te doy mi número de cuenta y le pagas el colegio y podemos comenzar a discutir qué tipo de injerencia puedes tener en la educación de mis hijos. O Pero sea, no puede ser. El Estado no debe meterse en la casa, ese es el punto. Pero se ha metido, pues, y se ha metido, no a la casa, se ha metido a la cama, al corazón de los niños, de nuestra familia, ¿te das cuenta? Entiendo. Y Entonces, es esa es bien, parte de bien, la lucha, es la parte es del combate que hace bien. totalitarismo. Es lo Ujú. que yo te digo, es que sin ley no hay género.